El eco del 28 de julio incendia el asfalto. La oposición exige democracia ante un oficialismo náufrago y sin líder. Reconstrucción en riesgo. El sector empresarial asegura que los pactos no bastan para reactivar la economía. Gustavo Petro bajo fuego a días de finalizar su mandato. Exfuncionaria denuncia maltrato y corrupción. Cada día trae nuevos acontecimientos que transforman el panorama de Venezuela. Aquí analizamos las noticias más importantes con profundidad, contexto y responsabilidad. Este martes 28 de julio los invitamos a revisar juntos los temas que están marcando la agenda nacional e internacional. Soy Génesis Pérez, bienvenidos. El segundo aniversario del 28 de julio volvió a dividir las calles de Caracas. Mientras 20 Venezuela, gremios y organizaciones civiles exigieron el reconocimiento de los resultados electorales de 2024 y las realizaciones de elecciones, el chavismo conmemoró el natalicio de Hugo Chávez, sin celebrar las elecciones en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador y que hoy permanece preso en Estados Unidos. Juliana Palmar nos brinda el informe. A 2 años del 28 de julio de 2024, Caracas volvió a ser escenario de movilizaciones. Dirigentes de 20 Venezuela, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se concentraron para exigir el reconocimiento de los resultados de esas elecciones y reclamar una salida democrática a la crisis política. La líder de la oposición, María Corina Machado, hizo un llamado a concluir la tarea hacia la transición. Vamos a la calle, elecciones presidenciales, todos a la calle, elecciones presidenciales, todos a la calle, elecciones presidenciales, todos a la calle, elecciones presidenciales. Desde la concentración, el coordinador nacional de la organización 20 Venezuela, Henry Alviares, aseguró que la voluntad de cambio expresada por los venezolanos hace 2 años sigue vigente y llamó a mantener la organización ciudadana para alcanzar una transición democrática. Estamos reivindicando la ciudadanía. Hace 2 años la gente salió de manera pacífica a expresar su voluntad de cambio y esa voluntad sigue intacta. Por eso no vamos a dejar la calle hasta que seamos definitivamente libres. ¡Vamos! A la jornada también se sumaron representantes sindicales. El dirigente Carlos Salazar insistió en que el país necesita un cronograma electoral este mismo año y rechazó que nuevas negociaciones políticas sustituyan el derecho de los venezolanos a elegir en las urnas. En Venezuela no hay presidencia, hay ausencia absoluta y nosotros los trabajadores de la sociedad civil necesitamos un presidente con quien poder discutir los temas del país, los temas laborales, el tema económico. Aquí los inversionistas no van a invertir en Venezuela si no hay un gobierno legal. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, organizaciones agrupadas en el espacio Consenso por un Nuevo País consignaron un documento para exigir el reconocimiento de los resultados del 28 de julio del 2024, la conformación de un poder electoral independiente y la convocatoria de elecciones libres. Frente al Consejo Nacional Electoral, encabezado por Elvis Amoroso, que fue quien se robó las elecciones y se robó la voluntad popular. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque luego del 24 de junio vivimos el peor terremoto de nuestra historia, la peor tragedia natural, y quedó demostrado que no hay gobierno. Mientras estos sectores reivindicaban el 28 de julio como una fecha pendiente para la democracia venezolana, el chavismo realizó sus propias movilizaciones centradas en la conmemoración del natalicio de Hugo Chávez, sin hablar del proceso electoral del 2024 ni de Nicolás Maduro. 2 años después, la fecha sigue reflejando la profunda división política del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. 2 años después de las presidenciales del 28 de julio, Venezuela vive una realidad completamente distinta. ¿Quién enfrenta hoy el mayor desafío político? ¿El chavismo o la oposición?
Comenzamos con Rafael Cornieles, quien asegura que el desafío lo tiene la oposición. Sin duda, tiene que buscar la manera de romper las estrategias tramposas del régimen. Orlando Betancourt cree que el mayor desafío político lo tiene la oposición con María Corina Machado. Por su parte, Neptalí Jaramillo considera que el chavismo hoy está más fragmentado y con un rechazo absoluto de las grandes mayorías. Están en el foso. Finalizamos con Wilmen Hernández, quien piensa que el gran desafío lo tiene la oposición en sus manos. Solo le toca definir la estrategia y resquebrajar las estructuras de mando del régimen, y eso se logrará reinstitucionalizando el país para que esas instituciones no sean espacio de atrincheramiento del poder. Y lo otro, la oposición debe basarse en la cohesión mientras el interinato se divide y desfallece. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Estados Unidos afirma que el destino de Venezuela debe estar en manos de los venezolanos, pero la hoja de ruta que inicia este próximo 1 de agosto deja una contradicción difícil de esquivar. Si la oposición hubiese escogido libremente a su representación, María Corina Machado probablemente estaría en el centro de la mesa. En cambio, Washington respalda un formato con otros interlocutores, mientras el chavismo llega con propia agenda y la oposición sin coordinación. Quique Frías con los detalles. La frase suena impecable. El destino de los venezolanos lo deciden los venezolanos, pero en la nueva negociación la representación opositora no parece haber salido de una consulta política amplia, como la primaria de 2023, o una elección como la presidencial de 2024. La Casa Blanca decidió respaldar una mesa con interlocutores institucionales, mientras la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia quedan al margen. Allí nace una contradicción, una transición presentada como venezolana, pero diseñada en los pasillos de Washington. Hoy la sociedad venezolana, de pie, cansada del odio, cansada del resentimiento, quiere un proceso cierto de reconciliación, pero dentro de un marco de justicia. Y la mejor manera es hacerlo a través de un proceso de elección. La Casa Blanca y el Departamento de Estado sostienen que este proceso busca abrir una ruta hacia la reinstitucionalización, la transición electoral pacífica y avances concretos. Dinora Figuera ha dicho que convocará a todos los sectores democráticos para enriquecer la hoja de ruta y que la participación activa de Estados Unidos será clave para impulsar resultados, pero el problema político sigue intacto. La mesa arranca sin quienes concentran el mayor peso opositor y sin una validación clara de la sociedad. Hace 2 años la gente salió de manera pacífica a expresar su voluntad de cambio y esa voluntad sigue intacta. Del lado del chavismo los objetivos parecen más directos. Diosdado Cabello adelantó que el levantamiento de sanciones será el punto central que llevará el oficialismo a la negociación. Hablamos con quien sea. Dialogar no significa capitular. Nosotros vamos con una sola propuesta, pues. La paz de este país, el levantamiento de las sanciones debe ser parte de ese diálogo. Estados Unidos puede buscar estabilidad y una ruta electoral que no desemboque en caos, pero esos intereses no siempre coinciden de forma perfecta con la exigencia de la mayoría, y no la política, sino la mayoría de la población. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Los empresarios advierten que la reconstrucción económica del país tras la emergencia exige mucho más que simples pactos en medio de la crisis y señalan que sin un cambio profundo en la política fiscal, acceso real al crédito y seguridad jurídica, cualquier acuerdo será insuficiente. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. El próximo 1 de agosto, representantes del gobierno interino de Venezuela y un grupo de parlamentarios opositores volverán a sentarse en una mesa de negociación con el acompañamiento de Estados Unidos. Más allá de la agenda política, el sector privado, llamado a desempeñar un papel clave en la reconstrucción económica del país, observa de cerca el proceso. Los empresarios sostienen que la recuperación no dependerá únicamente de acuerdos entre dirigentes políticos, sino también requerirá garantías monetarias y estabilidad institucional. En medio de la reconstrucción posterior a los terremotos y de una economía que aún enfrenta profundas dificultades, la pregunta es si esta nueva ronda de diálogo podrá traducirse en condiciones que impulsen la producción, el empleo y la inversión. Somos una institución de diálogo y tenemos experiencia en lo que eso significa. Hay que sentarse en la mesa y hay que poner de primero el interés del país. Hay que poner de primero al venezolano que usted quiere ver dentro de 10 años, dentro de 15 años. A esos jóvenes, ¿cómo los quieres ver dentro de 10, 15 años?
de los acuerdos que se suscriban, de los acuerdos que se alcancen, de las visiones compartidas que se construyen, vas a tener el resultado más adelante. La reconstrucción de bienes y servicios exigirá recursos que el Estado difícilmente podrá asumir por sí solo. Por eso, distintos gremios empresariales han insistido en que el sector privado está dispuesto a participar, pero advierten que hacen falta garantías para invertir a largo plazo. Pero mientras las cúpulas políticas discuten acuerdos y alianzas con el respaldo de Estados Unidos, los ciudadanos y pequeños comerciantes enfrentan una inflación crónica y una alta presión tributaria que frena la formalización. La empresa privada tiene que ser el motor y es el motor fundamental de la innovación, del crecimiento, del emprendimiento en este país. Pero como Estado, tú tienes que generarle las condiciones para que actúe, para que trabaje, para que se sienta cómoda, para que cuando gane dinero no la peches con 80-90% de su ganancia. Ese dinero, bueno, va a reinversión, va a pagar mejores sueldos. La reunión del 1 de agosto será una nueva prueba para medir si el diálogo puede trascender las diferencias políticas y construir acuerdos con impacto económico. La reconstrucción no se sostiene solo con planes de contingencia. Si el consenso político ignora las demandas estructurales de producción y empleo, el país continuará atrapado en un ciclo de promesas sin sustento real. 5 días después del último balance oficial y con las demoliciones ya en marcha, vecinos de La Guaira siguen abriendo aún el día de hoy túneles entre los escombros para recuperar a sus familiares. El gobierno nunca informó cuántas personas permanecen desaparecidas, pese a las denuncias de quienes aseguran que todavía hay cuerpos bajo los escombros colapsados. María José Prado con la historia. Las máquinas comenzaron a demoler edificios que quedaron en riesgo de colapso, pero para decenas de familias la búsqueda aún no termina. En La Guaira, vecinos y habitantes de las estructuras derrumbadas han abierto túneles entre los escombros para intentar recuperar los cuerpos de sus familias, una labor que antes realizaban equipos especializados. A un mes de la tragedia, medios internacionales ya los describen como los topos venezolanos, surgidos de la propia comunidad ante la desesperación y la falta de respuestas. Miren, detrás de esa losa hay un cuerpo en descomposición. No se ha terminado de extraer porque se necesita bastante fuerza, una máquina que jale todo esto y para sacar eso, la verdad, hay que sacar eso que está acá. Entonces es complicado, la verdad, bastante complicado. Con nuestras propias manos, romperlo con un martillo ultrasónico y sacarlos por pedazos para poder extraer el cuerpo. Y así definitivamente hacerlo con nuestras propias manos, porque... Los principales equipos internacionales de búsqueda y rescate ya concluyeron sus operaciones. En el terreno permanecen agencias humanitarias como la OPS, OCA, UNICEF, ACNUR y la Cruz Roja, ahora concentradas en la atención sanitaria y la asistencia a los damnificados. El último balance oficial ampliamente difundido supera los 5.546 fallecidos y los 16.740 heridos, pero desde hace 5 días las autoridades no publican una actualización. A esto se suma otro vacío. Durante toda la emergencia nunca se informó una cifra oficial de desaparecidos, pese a que numerosas familias aseguraron que aún desconocen el paradero de sus seres queridos. La emergencia ya entró en la fase de recuperación. El Banco Mundial estima que los terremotos ocasionaron 19.600 millones de dólares en daños, una cifra que ubica esta tragedia entre las más costosas de la historia reciente de Venezuela. Para muchas familias, sin embargo, la reconstrucción no podrá comenzar hasta encontrar a sus seres queridos. Pocos salvadoreños dudan de que la seguridad es el mayor logro del presidente Nayib Bukele, que sometió a las pandillas. Pero ahora también temen por el futuro económico y las medidas de ajuste que aplica el presidente como medicina amarga. Sin cifras oficiales, economistas estiman que unos 15.000 empleados estatales fueron despedidos desde 2024 en este país de 6 millones de habitantes. Pero los sindicatos aseguran que son unos 47.000 desde 2019, cuando Bukele asumió con promesas fallidas como incorporar el Bitcoin a la economía dolarizada. Veamos. Pocos salvadoreños dudan que la seguridad es el mayor activo del país que sometió a las pandillas, pero su temor pasa ahora por el futuro económico y las medidas de ajuste que aplica el presidente Nayib Bukele como medicina amarga. Lilian Hernández, de 59 años, ya probó de esa medicina. Como miles de empleados públicos, fue despedida tras un plan pactado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional en 2024 para recibir financiamiento hasta por $1.400 millones y así reducir una deuda de 90% del Producto Interno Bruto. Pues la medicina amarga ha sido para toda la clase trabajadora,
¿verdad? Somos las personas trabajadoras las que hemos enfrentado pues esos recortes, esa medicina amarga, la población, la ciudadanía en general. Cuando, por ejemplo, en los hospitales quitan el personal de salud o en las escuelas también han despedido a maestras y maestros. O sea, ¿quién paga ese costo al final? O sea, somos toda la ciudadanía. El puesto de Hernández en una entidad de protección a la mujer fue recortado hace 2 años y ante la dificultad de hallar empleo anticipó su jubilación. Con los $432 que recibe, poco más de un salario mínimo, viven ella y su madre con Alzheimer. Sin cifras oficiales, economistas estiman que unos 15.000 empleados estatales fueron despedidos desde 2024 en este país de 6 millones de habitantes. Pero los sindicatos aseguran que son unos 47.000 desde 2019, cuando Bukele asumió con promesas fallidas como incorporar el Bitcoin a la economía dolarizada. Para Hernández, la gestión económica del mandatario derechista es nefasta, pues debe lidiar además con un costo de vida en alza desde mediados de 2025. En junio, la inflación interanual subió a 2,76%, mientras la canasta básica ronda los $260 mensuales. En la casa ya no se pueden hacer reparaciones. Por dar de ir pagando digamos a tiempo la luz, el agua, lo necesario, ¿verdad? Ya no se puede dar unos gustos como que decir vamos a ir a la playa o que vamos a comprarnos un buen par de zapatos. A veces solo de segunda nos toca, pues, para sobrevivir. Bukele goza de una popularidad comercial, antaño castigada por las extorsiones, y se evidencia en amplios sectores de la capital San Salvador. Y si bien 7 de cada 10 salvadoreños destacan la seguridad como lo más positivo del país, esa misma proporción señala la situación económica como el principal problema, según un reciente estudio de la Universidad Centroamericana. La economía salvadoreña es de las que menos crece en Centroamérica, con 3,9% en 2025, y este año, según el grupo financiero Civest, podría desacelerarse hasta 2,9% por una menor demanda de los hogares. El aumento de precios en este país con 30% de pobreza cambió los hábitos y gastos de personas como Isabel García, pensionada de 63 años. Ahorrar es para comprar poco. Sí, la verdad que sí se ha reducido un poquito uno, compra menos carnes, menos pollo. Para paliar esa situación, el gobierno creó una red de agromercados subsidiados. A la par del ajuste, Bukele apuesta a la construcción y el turismo. Ambos avanzaron 24% y 10% en 2025, respectivamente. Aliado del presidente Donald Trump, el gobierno de Bukele acordó en enero pasado con Washington abrir el mercado salvadoreño a productos estadounidenses a cambio de un recorte de aranceles. Y aunque no hay anuncios de inversión de su principal socio, las remesas de los migrantes salvadoreños siguen representando una cuarta parte del PIB, pese a las deportaciones masivas. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Empezamos revisando estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Miles de migrantes haitianos se enfrentan a la incertidumbre del fin de su TPS en Estados Unidos. Decenas de miles de haitianos se enfrentan a la perspectiva de tener que dejar Estados Unidos por su cuenta y ser deportados con el fin del estatus de protección especial que desde 2010 les permitía vivir y trabajar legalmente en el país. El mes pasado, la Corte Suprema declaró que el gobierno de Trump podía anular el TPS para los haitianos y unos 6.000 sirios sin revisión judicial. El impacto de la decisión podría afectar a migrantes de otros países. Se estima que cerca de 350.000 haitianos viven en Estados Unidos bajo este programa y muchos trabajan en el sector sanitario y la construcción. Detenido exalcalde ecuatoriano acusado de financiar bandas criminales de minería ilegal. Una operación policial ejecutada la madrugada de este martes dejó como resultado la captura de Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde del cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez, en Ecuador, señalado por las autoridades como el principal financista de la organización criminal Los Lobos en las provincias de Azuay y El Oro. El operativo, según informó el ministro del Interior John Reinberg, contempló 10 allanamientos simultáneos contra la red de colaboradores financistas directos y círculo cercano de Bermeo Cabrera. En total, hay 6 personas detenidas, 4 empresas allanadas y 13 vehículos incautados.
Exfuncionaria acusa a Gustavo Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia. La ex secretaria general de la Presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, acusó al mandatario izquierdista Gustavo Petro de malos tratos por denunciar presuntos casos de corrupción que desataron un escándalo a pocos días del final de su gobierno. Rodríguez fue una de las funcionarias más cercanas a Petro hasta que su relación se fracturó a inicios de año. En los últimos días ha denunciado la existencia de una presunta red de corrupción dentro del gobierno que operaba con conocimiento del mandatario, quien dejará el poder el próximo 7 de agosto. Así finaliza nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos y por seguir este espacio informativo. Continuaremos monitoreando los acontecimientos para ofrecerles información confirmada, análisis